La bienvenida es para Luciano López Flores, abogado constitucionalista, consultor y docente universitario desde Lima. Me acompaña. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente, Luciano, un gusto que me acompañes de nuevo. A ver, de entrada, dirimir desde tu punto de vista y con tu conocimiento. ¿Censura o moción de vacancia? Había mucho debate. ¿Qué me dices tú? Para mí censura, porque estamos hablando en términos de que el modelo constitucional peruano, para bien o para mal, ha diseñado a un último sobreviviente, por decirlo de alguna manera, cuando no hay presidente ni vicepresidente de la República. Y ese encargado de las funciones de presidente de la República es el presidente del Congreso. Entonces, el presidente del Congreso no tiene como cargo de origen ser presidente de la República. Su cargo de origen es ser congresista y elegido por sus pares. Entonces, la manera de que pueda dejar de ser presidente del Congreso y, por tanto, dejar de ejercer la encargatura en la presidencia de la República es a través del mecanismo de la censura. Y más allá de estas disquisiciones, porque lo cierto es de que el hecho de que tengamos debates sobre el particular es porque la Constitución tiene esa zona gris, esa es la verdad, es que en el año 2021, Fernando, se plantearon dos censuras contra el presidente del Congreso encargado de las funciones de presidente de la República, que era el señor Sagasti. Entonces, ya Ah, existe sí, un claro. antecedente parlamentario, y no uno, sino dos, porque se plantearon uno, la primera censura se planteó, si no me falla la memoria, en el mes de marzo del 2021 y la segunda en el mes de mayo, faltando meses para que Sí. culmine la encargatura. Entonces, lo que ha sucedido hoy es la tercera vez, y no la primera, que ocurre este desaguisado. Entonces, creo yo que eso abona en un antecedente práctico de por qué censura y no vacancia. Ahora, sí te digo, Fernando, definitivamente los 10 años que tenemos lamentablemente en el Perú de inestabilidad política nos refleja que no solamente es un tema de personas, porque de hecho lo es, pero también es un problema de mal modelo, porque este diseño ha sido sometido a prueba y no ha pasado las pruebas, pues. Entonces, la reforma está Sí. pendiente. Lastimosamente no se ha hecho y vamos a unas elecciones ahora con un Congreso bicameral, pero el problema de fondo del mal diseño de las relaciones ejecutivo-legislativo y de sucesiones presidenciales es una tarea pendiente que ni este ni el anterior Parlamento quisieron realizar. Claro, pero a ver, también desde el Ejecutivo, Luciano, creo que va a ser o debería ser de primordial interés que se trabaje en Totalmente. esa reforma, porque Exacto. vaya, o sea, tener de promedio un año y medio de gobierno es imposible. A ver, en Perú, para mí Perú es fascinante. Yo no entiendo hoy, son unos héroes, unos campeones, cómo se mantiene la economía. ¿Cómo se mantiene la economía peruana cuando tienes todas estas cantidades de presidentes? Es un desastre, es increíble. Justo yo te iba a tocar ese tema, porque Perú tiene esa paradoja, y hay que decirlo así, es una paradoja, porque tienes una estabilidad monetaria, tienes una estabilidad económica, que la verdad que en otras situaciones el impacto natural que tiene una inestabilidad política en la economía es evidente. Entonces, ¿te imaginas cómo podría ser Perú si tuviese más bien estabilidad política y acompañase la estabilidad económica que paradójicamente subrayo hoy tiene? Creo que definitivamente estaríamos en una situación muchísimo mejor. Esto es una responsabilidad sin duda de los partidos políticos. Los partidos que han estado en el quinquenio anterior, en el quinquenio actual, y que gracias a la reforma de la bicameralidad, que es una reforma sin reformas sustanciales, que son las que, perdóname que vuelva a insistir, que es lo que nos ha sostenido, Sí. mantenido, perdón, en esta crisis política, no se ha realizado y apuestan ahora a una reelección. La verdad es una situación bastante complicada y la elección de mañana, Fernando, yo dudo mucho que se elija en primera vuelta porque son cuatro candidatos. Cuatro candidatos Sí. no aseguran una mayoría, al menos en la primera vuelta. Tengo que regresar al antecedente de Sagasti. Cuando salió elegido Sagasti, te cuento que en noviembre del 2021 se presentó una lista única, única, y esa lista en la primera elección no logró consenso. Estuvimos 2 días en trance
desde el 15 de noviembre al 17 de noviembre. Y recién se hubo un consenso sobre una lista única que encabezaba Sagasti. Ese fue el antecedente. Siempre se dice que la historia es cíclica. Yo la verdad que dudo mucho que en la primera vuelta con 4 candidatos, todos de ellos, la verdad que sin mayor cartel, una ya ha sido presidente del Congreso y la verdad en situaciones de muchísima crítica, la verdad que yo dudo mucho que María del puedan lograr un Carmen consenso Alba, ¿no? mañana. Totalmente, María del Carmen Alba. Entonces, ahora, las reglas, porque son importantes las reglas de juego, Fernando. El reglamento del Congreso del Perú dice que si en la primera vuelta no se logra elegir a alguien porque no hay votación calificada, entonces dice que pasan los dos de mayor votación, mira que hay 4, entonces van a pasar 2 de mayor votación, y entre ellos se va a elegir simplemente con la mayoría básica, una mayoría simple. O sea, mira qué déficit de legitimidad para la continuación de los pocos meses de la transición. Por eso que, como bien No, mencionas, ninguna. justamente me ganaste en la pregunta, el caso de Perú es paradójico. Estabilidad económica y a contracorriente una inestabilidad política severa y sin reformas, porque no ha habido reforma política ni tampoco reforma de lo sustancial que nos ha mantenido en crisis. Los partidos lo que han querido es doble cámara, sin reforma, y la verdad que vamos a un pronóstico reservado de lo que ocurra en el próximo quinquenio. Sí, no, pero además si el Senado va a seguir teniendo los mismos poderes para poder vacar a los presidentes, pues no me extrañaría que se repita la historia. Digo, Totalmente. definitivamente tiene que haber alguna forma de destrabar eso, porque la reforma se tiene que aprobar en el legislativo, pero obviamente el legislativo se va a querer proteger para poder seguir teniendo ese poder y es un círculo vicioso, Luciano. Totalmente, por eso es que creo que va a ser clave, como bien lo mencionabas, porque lo lógico es que las reformas que el Parlamento no quiera tener, no quiera hacer, el presidente más bien promueva que se hagan. Hubo un intento, te comento, en el año 2018. En el 2018, cuando Vizcarra Sí. asume la vicepresidencia, porque él era el primer vicepresidente y asume la presidencia por la sucesión, por la vacancia de Kuczynski, él impulsa unas 4 reformas que por primera vez se usa el mecanismo del referéndum en Perú con la Constitución del 93. Y fuimos a votar 4 reformas por referéndum en diciembre del 2018. Lo cito como un antecedente porque esa es la muestra de cuando hay una iniciativa que además Claro, aglutina la fuerza de la población para generarla. Creo que ese es el liderazgo que pero deberá buscar el próximo presidente que elijamos ahora en abril, porque claro, las reformas están claro, y pendientes. es que claro, y es que también desde la sociedad civil se tiene que exigir, presionar y apoyar, porque también depende la estabilidad política del país de esos electores que a final de cuentas toman decisiones, no el sistema parlamentario que, insisto, hoy vive el Perú. Finalmente son los representantes de todos esos electores los que están ahí, no para quitar o poner presidentes. Pero